Hola, queridos alumnos, buenos días. Bienvenidos a la clase de esta semana número 3 de hoy martes 24 de noviembre. Quiero iniciar con algunas indicaciones, pues lamento que apenas estén 9 estudiantes instalados, pues tendrán que el resto arreglárselas para poder conocer las indicaciones. La primera indicación es que los grupos ya están formados. Si hay integrantes que se están retirando de los grupos, trabajarán los integrantes que queden. Si no queda ninguno, pues el grupo simplemente no existirá. Y si queda uno, con ese uno tendrá que continuar el desarrollo de los trabajos. La segunda indicación, el próximo domingo 29 de noviembre, hasta máximo 12 del día, tiene que cada representante del grupo hacerle llegar a la compañera coordinadora el proyecto. El domingo hasta máximo 12 del día. Trabajo que estén entregados fuera de esa hora simplemente se los considera como incumplidos. Así que por favor pongan atención para que entreguen en el tiempo del plazo establecido. De manera simultánea, cada estudiante deberá subir a la plataforma del team el trabajo del grupo. Aclaro, un representante del grupo entrega a la coordinadora un trabajo por grupo y cada estudiante sube a la plataforma del Teams su trabajo del grupo de manera individual. La siguiente indicación es que veo Alex Arcentales, por favor tienes que etiquetarte bien. Ya llevamos 3 semanas y no puede ser posible que todavía tengas que estar etiquetando de esa manera. Tienes 5 minutos para cambiar la etiqueta, apellidos y nombres. En 5 minutos, por favor, no sé quién más estará por allí. Bueno, parece que el resto sí está bien, ¿no? Bien, lo lamentable es que hay pocos estudiantes conectados. Bien, vamos a entonces entrar en materia. Por otro lado, las clases grabadas ya están subiéndose normalmente a la plataforma cada 48 horas del canal de YouTube. En YouTube tienen las clases grabadas. En la plataforma solamente tienen las diapositivas y tienen las indicaciones correspondientes. Bien, entonces, entrando en materia, vamos a ver sobre la preparación de los proyectos. Es decir, cómo empiezo a preparar, cómo inicio el desarrollo de mi proyecto. Los proyectos, por lo general, tienen una correspondencia en cuanto a la planificación, ¿sí? Es decir, yo tengo una parte medular en donde tengo que conformar cómo será mi inicio, tengo que inspeccionar y ver todos los requerimientos y más que todo que tenga el problema identificado. A ver, para que se vayan entendiendo un poco más. Si me dicen hacer un proyecto, no me están hablando solo de hacer una aplicación, un desarrollo de infraestructura, una base de datos, etc. Eso ya es el producto que van a obtener. Para obtener ese producto, para saber por qué razón lo hacen, ustedes necesitan plantear, primero pensar, primero sentarse a planificar. Luego ven cómo realizan la ejecución en base al diseño establecido y finalmente realizan el cierre del proyecto. El cierre del proyecto significa ya la entrega, ya las pruebas y que esté todo ok con las retroalimentaciones correspondientes. Bien. Es importante, como lo dice ahí, reflexionar. ¿Es la calma antes de la tormenta o una prisa maníaca por preparar las cosas que inicie el trabajo? En este sentido, realmente en los proyectos yo necesito en cualquier enfoque de que no es fácil, es crítico. Es crítico porque yo tengo que analizar todos los detalles para establecer a futuro inmediato si este proyecto solución va a ser exitoso o no. Es decir, hay que determinar cómo iniciar el proyecto. Esto no es empezar a correr. En proyectos no se trabaja, vamos, que ahí nos arreglamos, ahí vemos cómo salimos. No, hay que ver cómo se inicia un proyecto. Para esto, en la etapa de iniciación, usted debe profundizar la planificación. Planificar a detalle, precisar todo lo que va a realizar, prepare la gestión y eso le puede conllevar al éxito y al logro de las metas que usted ha planteado. Sin embargo, evite los riesgos en esta fase que pueden estar inmersos.
Por eso es importante aplicar buenas prácticas. Aplicar buenas prácticas. Nunca subestime las cosas por muy sencilla que ésta sea. Póngale mucha atención porque los proyectos no es solamente, reitero, me cojo la computadora, empiezo a hacer la página web. No, o sea, yo también puedo hacer una página web, puedo comprarla, pero ¿cómo sé para qué me sirve? Y lógicamente a veces nos sucede que compramos algo, nos gustó, lo usamos 1 o 2 días y lo dejamos por ahí botado. Alguna revista, alguna máquina de hacer ejercicios, etc. Aquí podemos hablar de muchos parámetros, de muchas claves, de muchas sugerencias para realizar proyectos. Sin embargo, vamos a ver las que tengo planteadas. Para realizar un proyecto yo necesito establecer un propósito, es decir, cuál es la razón por la que voy a realizar el proyecto, cuál es la razón por la que voy a comprar un software, cuál es la razón por la que voy a hacer una página web, cuál es la razón por la que voy a desarrollar una aplicación móvil. Entonces, debo tener definido. Investigar o determinar cómo voy a iniciar. Debo tener iniciativa. Si no tengo iniciativa, si no sé cómo iniciar, si no sé cómo plantear la situación, vamos a caer en un error. Identifique las ventajas que le va a aportar el proyecto y cómo vamos a contribuir a la organización. Conocer a los involucrados del proyecto. Es importante conocer quiénes son los que hacen uso del proyecto o los que harían uso del proyecto. ¿Sí? Definir el análisis involucrado. Una vez que usted lo conoce, realice el análisis de involucrados porque ellos son los informantes claves. Ellos son los que van a decirle toda la información de los requerimientos y del problema que están viviendo. Organice su equipo, organice a sus colaboradores. Si trabaja solo, pues organícese bien y tiene también que empezar a hacer reportes. Garantizar y buscar una buena comunicación. Seleccione los canales o los medios dependiendo de la red social que se tenga y de los recursos tecnológicos. Tiene que detectar las limitaciones. Es importante detectar las limitaciones. Una de las limitaciones que se tiene siempre es la parte económica. Otra limitación que se tiene ahora, en la actualidad, la movilidad con facilidad, la situación de riesgo de recursos tecnológicos, entre otras cosas. Empiece a identificar todos los riesgos. No suponga, debe estar seguro. Inicia el proceso de viabilidad del proyecto, es decir, busque las formas de solucionar el proyecto. Delimite y establezca el alcance del proyecto y además revele la estructura de cómo va a estar organizado el proyecto. Al menos esas 12 claves debe aplicarlas. Podrían aplicar muchas más, pero suficiente con las que se están mencionando. En la etapa de iniciación hay algunos errores que no se deben cometer. Evitar los siguientes errores. En cuanto al alcance, deben tener una visión de propósito. Tienen que definir a detalle todo lo que tengan que hacer. Claro, tampoco exagerar, ¿no? Entonces, definir el alcance. Segundo, tienen que alinear la estrategia, tienen que alinear cómo van a finalizar el proyecto, cuáles serían los términos de referencia, las especificaciones técnicas, el contrato. Tienen que alinear lo que van a hacer con lo que el cliente me está pidiendo y con el contrato. 3, empiece a identificar correctamente los riesgos, establezca los valores críticos que pueden incidir, es decir, deben hacerlo a precisión. 4, es importante tener visibilidad del proyecto, ver las oportunidades, ver las debilidades, ver los supuestos, ver los involucrados, y para esto hay que contar con una cantidad sustancial de información
se debe contar con conocimientos y lógicamente ver qué valor agregado le vamos a dar al proyecto. De esa forma vamos a generar un sistema de toma de decisiones. Quinto, necesito establecer la precisión. Necesito establecer la precisión. Para esto, es importante, que cuando empiece a documentar, usted ponga en sus diseños todos los roles y responsabilidades de cada actor y dentro de cada actividad de los procesos. Bien. Una de las cosas importantes también, mejor dicho, hay muchas cosas importantes que se tienen en el inicio de los proyectos, es el personal. ¿Sí? ¿Con quién cuento? Suponiendo que yo estoy solo, tengo que darme cuenta cómo voy a trabajar. Pero normalmente solo no se puede trabajar. Hay que trabajar en equipo. Así es. Sin equipo no se puede crear nada. Realmente hay cosas que probablemente dirán que sí, sí lo pueden hacer, pero a veces se necesita ayuda porque llega un momento dado que colapsas, que te sientes tan agobiado, que te sientes tan presionado y que necesitas apoyo de alguien. También empieza a identificar los involucrados. ¿Por qué sigo insistiendo en los involucrados? Porque estas personas son los que van a estar como informantes, son aliados de nosotros dentro del proyecto. Para esto yo debo determinar quién está involucrado y cuándo, todo dentro de los procesos que va a conllevar el desarrollo del proyecto. Y lógicamente, como dice el punto 3, no olvidarse de ti. En este caso, si estoy solo, si estoy acompañado y tomo la iniciativa, soy la parte que tengo que empezar a liderar el equipo. Y lógicamente tengo que establecer qué voy a determinar, un producto, un servicio. Para esto entonces, aclarar qué metodología voy a aplicar, cuáles herramientas voy a utilizar y cuáles serán mis riesgos que se pueden presentar y que me pueden hacer fracasar el proyecto. Bien. Dentro de todos esos procesos, entonces yo tengo que también ya aclarar cuáles serán mis componentes. ¿Qué significa eso? Mis componentes van a estar establecidos, o no son más que los productos o los servicios, ya sea algo tangible que el cliente pueda tener claro. Bueno, ¿qué me estás vendiendo? ¿Me estás vendiendo un producto o me estás vendiendo un servicio? Para esto, entonces, yo tengo que buscar o tener claro los términos de referencia y las especificaciones técnicas de mi producto. Bien. ¿Alguna pregunta que puedan hacer? Por favor, la pueden hacer a través del chat. Y vamos aclarando. También es importante en el contrato que tengo que hacer. ¿Cómo hago el modelo de gestión? Modelo de gestión significa cómo voy a manejar el proyecto. MAEVA significa cómo voy a monitorear y evaluar el proyecto. ¿Cómo voy a manejar el proyecto? Entonces, en ese sentido, yo tengo que establecer y tener identificado cuáles son los requisitos que me está pidiendo el cliente, alcance, resultados, cuáles resultados van a requerirse, lógicamente el costo y plazos, y tengo que buscar las medidas de éxito para no caer ni estar improvisando en ningún momento, cómo es que tengo que
hacerle frente a los potenciales riesgos que tiene el proyecto. También nosotros debemos tener algunas otras cosas importantes. Miren que les estoy dando pautas para que vean cómo iniciar y ya vayan dándose cuenta. No es coger que el profesor me dijo hágase una base de datos y corrí a hacer la base de datos. Piensen primero. Preferible que estén en la fase de diseño, de preinversión, analizando y pensando detenidamente antes que equivocarse en la fase de desarrollo y se dan cuenta después que han perdido tiempo. ¿Cómo puedo superar esos desafíos? Primero, no vaya lento, por favor, tampoco rápido. ¿Sí? Tampoco empiece, a veces es difícil que a mitad del camino, cuando ya un proyecto se está ejecutando, alguien se hace cargo del proyecto. Es buena la oportunidad porque me dice, ya estás trabajando, pero realmente no se puede, es difícil, como quien dice, tomar la posta en ese momento. Peor si el proyecto ya va avanzado. Sí, peor si el proyecto va avanzado. Cuando inicie el proyecto, trate de abarcar las fases que más considere pertinentes. Trate de que el entorno del proyecto no tenga insuficiente claridad. Eso a veces nos perjudica porque lo primero que pensamos, bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que me está pidiendo el cliente? O sea, debo tener claro. Y también no demorar en iniciar la ejecución del proyecto. O sea, aquí en los proyectos no se puede perder tiempo. Las pérdidas de tiempo en los proyectos, que un proyecto es un negocio, me genera pérdidas. Entonces, trate de ver cómo puede superar esos desafíos que estoy indicando allí. También hay otros consejos que hay que tener presente cuando vayan a iniciar los proyectos. Primero dice que debe establecer el tono que quieres para el proyecto desde el principio. En otras palabras, ponga las reglas de juegos con su equipo. Segundo, rápido trate de contratar o de coordinar o de contactar a quienes van a estar con usted dentro del equipo. Reitero, en proyectos las cosas no se pueden hacer solo. Quizás lo pueden hacer el diseño, pero ya en la parte de ejecución necesitan apoyo de personal. 3, aplicar de manera rápida, involucrarse con el cliente, con los involucrados. 4, asegúrese de que las comunicaciones sean claras y directas, nada de estar emitiendo juicio de valores, que haya un portavoz, una persona autorizada. 5, asegurar de que los procesos estén listos, no se quede solamente en la parte teórica, documental. 6, hay que realizar los ajustes específicos en los procesos para el buen funcionamiento del proyecto. 7, es importante reunirse cara a cara con el cliente. A veces decimos, anda, habla vos. Anda, vos que te conoces. Si nosotros somos los jefes, tenemos que ir y poder establecer una relación face to face con el cliente. 8, cuando recién se vaya a reunir por primera vez, haga una agenda clara, por favor. Tenga su agenda clara. 9, empiece a probar, empiece a proteger el proyecto de todos los riesgos y las dependencias. Y finalmente, siempre piense por adelantado, ande un paso adelante. No se centre solo en cómo iniciar un proyecto, también ya piense en cómo lo va a finalizar. Hay otras consideraciones generales en las que es importante tener claro para poder enunciar el trabajo del proyecto. Para eso en el proyecto hay que definir los entregables, saber por qué estoy cobrando y qué voy a entregar. Allí tienen ustedes un enlace, de un programa de desarrollo de un proyecto en la que les puede ayudar y complementar lo que se les está aseverando. Por otro lado, también tienen que empezar, tiene que pensar en que nosotros
tenemos que definir un grupo de procesos de inicio. ¿Cómo empiezan a definir el trabajo? Busquen el objetivo del trabajo, las comunicaciones y los involucrados. Entonces, son consideraciones que estoy reiterando, pero que son importantes para poder iniciar. ¿Qué otras cosas son importantes? Dice que los proyectos se inician cuando se ha decidido el contrato, es decir, el dinero, la contratación. En este caso, deben tener claro que los proyectos son casos de negocio, son oportunidades de negocio. Para eso es conveniente que tengan claro la parte técnica económica y la rentabilidad que le va a generar ese trabajo, ese proyecto, definiendo los costos directos e indirectos y, en otras palabras, no iniciar el trabajo si no hay un contrato, si no hay un anticipo. No money, no play. Los trabajos no se inician sin anticipos. Que el cliente no dice, no se preocupe, yo le pago, mire, yo no me voy a ir. No, no es preocupación, es seguridad. Entonces, recomendación número 1, en este caso, de manera general y en la parte profesional, no anticipo, no inicien trabajo. También es importante determinar una matriz de requisitos de proyectos, ¿no? Como dice ahí Julio Macías en la lámina, tengo que presentar los requisitos por hito del equipo. Y Cristina en ese momento le está dando, Cristina Morena, le está dando en ese momento pues los requisitos complementarios que está pidiendo el equipo. La matriz de stakeholder del proyecto pues realmente me permite establecer, primero yo tengo que empezar a documentar el proyecto. Ese proyecto que se va documentando, tengo que establecerlo con un control de cambios, tengo que planificar las comunicaciones, la empresa, cómo está organizada, planifico todo específicamente de manera general para ver una gestión de las interesadas del proyecto. Es decir, pueden darse cuenta que no es nomás así tan sencillo de empezar a realizar un proyecto. Hay que empezar a establecer una organización. La propuesta del proyecto, adicionalmente a esto, yo tengo que presentar un resumen del cronograma de los hitos. Es importante tener claro esto y presentarle al equipo. Un resumen de presupuestos, requisitos de aprobación, todas las personas interesadas con nombre y apellidos, y así como la información histórica para poder saber a qué atenerme y qué es lo que en dónde me estoy metiendo de sobremanera. Hay otros errores también comunes que se realizan en los proyectos. Dice que en crisis es más importante evitarlos. No solamente en crisis, diría yo, siempre. Bien, miren los datos que les voy a dar. Del 69% de los proyectos, miren, estoy hablando a nivel mundial, no cumplen sus objetivos. Es decir, casi 2/3 partes. Y dice que el 31 son fracaso total. Es decir, 1/3 fracasa y el otro no cumplen los objetivos. Significa que están más o menos. Bien. Imagínense el costo, tiempo y energía que nosotros podemos estar generando por la pérdida de tiempo, por la pérdida de situaciones que no nos han servido. Y lo peor, dice, es la oportunidad de salir delante de esta crisis. Para esto, yo tengo que determinar los esfuerzos y que se vean reflejados en resultados. Los proyectos es la suma de esfuerzos, son los beneficios que se generan, mejorar la situación de un estado negativo y pasar a un estado mejorado. Para esto es relevante que aseguren el éxito definiendo el futuro. Por lo tanto, como un cliente, voy a leer textualmente lo que dice allí, como un cliente me dijo alguna vez, y eso me pasó, la subsistencia mía y de mi equipo depende 100% de lograr lo que ofrecimos a través de nuestros proyectos. No podemos ofrecer mentiras, no podemos ofrecer lo que no vamos a cumplir. Cumplamos, ofrezcamos lo que se pueda cumplir. De acuerdo a un estudio al que se llamó el caos del reporte, ellos clasifican los proyectos en 3 categorías. En este estudio se pudo establecer que habían proyectos exitosos, proyectos con problemas y proyectos fracasados o cancelados.
Los exitosos concluyeron a tiempo y con el presupuesto y con las características deseadas, es decir, cumplieron todo ok. Los proyectos con problema, concluyeron, pero tuvieron retrasos y los costos se subieron. Adicionalmente, hubieron algunos ajustes de funcionalidad que originalmente fueron solicitados. Y los proyectos fracasados, pues, fue un desperdicio total de dinero, de tiempo y de oportunidad. Miren, tienen que apuntar al número 1. En el país y en el mundo dicen, sí, pero sí lo hicimos. Sí, pero me salió costando mucho más y me salió demorando más. Entonces, olvídense de que lo hice, no importa que me demore. No, así no funcionan las cosas. El cliente requiere que usted le cumpla a tiempo. Cuantificando, dice que ya en números de 100, 16 fueron exitosos, 53 tuvieron problemas y 31 fracasaron. Apenas 16 de 100. Entonces, preguntémonos, ¿cuánto cuesta esto? Podríamos hacerlo de un plumazo con una firma, reducir el presupuesto, el tiempo, el esfuerzo asignado en un 30% por esa gestión. Si así lo queréramos, ¿vale la pena buscar las formas de evitarlo? Por supuesto que sí. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo cualquier cantidad de dinero. Ahora vamos a analizarlo de la siguiente manera. Cuando se tiene un buen proceso de gestión, incrementas los resultados al menos en un 30%. Multipliquémoslo por el presupuesto. Si mi presupuesto es $1,000 y lo multiplico por el presupuesto, el 30% por 1,000, estamos hablando $30,000. Entonces, ¿cuáles serían los impactos que tendríamos como resultado para mejorar la forma de hacer, de desarrollar, de diseñar los proyectos? Hay dinero. No sé si habrán leído, si conocerán, pero las empresas que están dentro del área informática, entre ellos la empresa de Google y todas sus empresas subsidiarias, ellos invierten en proyectos, escuchen así, sus áreas de desarrolladores, de personal informático, tienen presupuestos para poder trabajar en proyectos de más de $500,000 millones. $500,000 millones, escuchen. Ellos saben que se la están jugando y porque se la están jugando invierten y arriesgan esa cantidad de dinero. $500,000 millones solamente para ver sus estados de negocio a nivel de investigación en los proyectos informáticos. Los proyectos tienen factores de éxito que también podrían llevar al fracaso. Y entre los errores más comunes se tiene lo siguiente. Cuando se hace una definición incompleta del problema, si el problema no está definido, me puede conllevar a errores. Cuando hay una participación insuficiente del cliente y del equipo. Cuando no tenemos suficientes recursos. Cuando no hay liderazgo o si lo hay es insuficiente. Cuando las expectativas son poco realistas y cuando los retrasos de ejecución son grandes. Ahora se dan cuenta por qué les digo que el trabajo que pase de las 12 del día es como que no lo haya entregado. Los estoy entrenando para esto, para que se eviten los errores. Imagínense que el trabajo que me tienen que entregar, yo tengo que pagarles. Si no me lo entregan, yo no les pago. Y simplemente se contrata a otra persona. ¿Alguna pregunta o duda, por favor, vayan haciéndola a través del chat? ¿Qué hemos encontrado con todas estas situaciones y las experiencias a lo largo de estos, en lo personal, casi 18 años trabajando en proyectos? De que los factores realmente son muy interesantes y contribuyen al éxito. ¿Cuáles, por ejemplo? Se necesita una participación activa del cliente. Debe haber apoyo del personal, del equipo. Los requisitos deben estar claros. Hay que tener una planeación o planificación adecuada, hacer una constante validación, hacer una constante revisión, seguimiento. Y más que todo,
tener o estar enfocado como profesional y con ética. Además, hay que aclarar algo. Los conocimientos no existen sin preparación. Bien. Muchas personas iniciamos el desarrollo de proyectos, ¿sí?, poniendo gran esfuerzo, diferentes técnicas de sus experiencias, nos agendamos, ponemos nuestro tiempo, entre otras cosas. Sin embargo, todo eso no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Los retos son cada vez más complejos. Ustedes se han ido dando cuenta que a medida que avanzan sus estudios, las cosas van poniéndose más difíciles, podríamos decir esto. El próximo semestre, al final de este semestre, ustedes van a recibir un seminario de metodología de la investigación para que presenten su tema de trabajo de titulación. Posteriormente, en noveno semestre, aparte de las clases, ustedes van a desarrollar su tesis. Entonces, las cosas se le ponen un poquito más cuesta arriba, y para esto no hay una receta sencilla para todos los males. Hay que ser creativo, hay que ser observador y chispa para ir evadiendo esos obstáculos. Lo que sí es seguro es que, de acuerdo a la experiencia personal, que contar con un método sistémico de gestión de proyectos ayudará a evitar problemas. Es decir, empiecen a aplicar las técnicas. Evite el sobrecostos y lógicamente va a haber presión de trabajo. Sin embargo, trate de cumplir su palabra y también la del equipo. Se necesita un equipo comprometido. Hay que convertir las ideas en resultados, controle que el proyecto mejore la productividad, tratemos de hacer las cosas a tiempo o ganar tiempo y que el costo esté dentro del presupuesto. De esa manera vamos a tener a los clientes contentos. Esto nos interesa a nosotros. Clientes contentos. Son ellos los que tienen la razón y las que nos contratan y las que ponen el dinero. Bueno, empecemos entonces. Pónganse en este momento a pensar todos los proyectos que han realizado a lo largo de estos 7, 8 semestres. ¿Sí? Me refiero a los deberes, proyectos informáticos, entre otras cosas. Y comparen ahora, conociendo ya estos apartados, estos parámetros, en iniciar un primer proyecto. Pues entonces empiecen a formularlo, los estudios, diseños de proyectos informáticos. Veamos. Bien. Entre uno de los primeros pasos es la planificación. Empiecen a planificar. Definan la planificación, establezcan todos los detalles. Esto nos permite ayudar a definir, a ser ordenados. Me permite implicar diferentes procesos, como por ejemplo, identificar qué se quiere lograr, formule estrategias, determine presupuestos y elabore cómo lo va a implementar. Bien. En este sentido, como lo dijo Carol Luis en Alicia en el País de las Maravillas, lo siguiente: Gatito, gatito, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero el gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto, Alicia pensó, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Y él le respondió, eso depende en gran medida a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho dónde ir, dijo Alicia. Entonces, da igual el camino que tomes, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes estará bien. Miren, yo siempre he dicho que de las lecturas, de las películas, de televisión, de lo que yo me asomo al balcón en mi casa, de lo que salgo a la calle, eso se llama observación, ¿sí? Se llama observación. La observación me implica investigar. Y aquí yo me estoy dando cuenta, mire, que de un documental de cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, que aparentemente tiene un tinte infantil, me da tópicos de proyecto. Cualquiera que tomes está bien. Realmente los proyectos son así. Todos los caminos me llevan a Roma. Todos los caminos me deben llevar a una solución. Pero yo no puedo buscar cualquier solución. Tiene que ser la mejor. ¿Cómo sé cuál es la mejor? La solución mejor es la que técnicamente funcione,
es la que me dé más rentabilidad, es la que me cueste menos, es la que me demore menos y la que tenga mejores especificaciones técnicas. Esa es la mejor. Bien. Hay que aclarar adicionalmente, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas, de allí lo he tomado, yo debo tener claro lo que es un programa y debo tener claro lo que es un plan y lo que es un proyecto. Tienen ciertos niveles. El plan es todo, me agrupa programas y me agrupa proyectos y actividades. ¿Sí? El plan es todo esto. Esto es mi plan. Ustedes han escuchado que el país dice el Plan Nacional de Desarrollo, se refiere a todo lo que abarca en el proyecto. Los programas es un conjunto de proyectos con sus actividades. Varios proyectos conforman un programa. Un proyecto, en cambio, agrupa actividades. De esa manera, yo debo tener claro esos conceptos. También la Oficina de las Naciones Unidas empieza a hacer una diferencia mundial entre el plan y el programa, entre el plan, el programa y el proyecto. ¿Sí? Entre el plan, el programa y el proyecto. Y además empieza a establecer, indicando que los proyectos son operacionales a corto plazo y se lo establece de manera local, mientras que los planes de desarrollo tienen presupuestos y programas asignados, son a nivel regional y tienen a mediano plazo. Y mientras que la visión de largo plazo, políticas y públicas y sociales, tienen un contexto nacional. Entonces, miren, ¿ve? Cómo va evolucionando de acuerdo al entorno y cómo va evolucionando de acuerdo al tiempo. Operacional a corto plazo, programática a mediano plazo y estratégica, perdón, a mediano plazo y estratégica a largo plazo. Entonces, tienen que irse dando cuenta de todos esos detalles. Normalmente, el cliente nos busca aquí. Aquí es donde más cliente hay, porque quieres rápido tu proyecto. Un siguiente paso que también sugiere la Oficina de las Naciones Unidas es que yo tengo que saber responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Quiénes? ¿Y con qué recursos los va a realizar? Debo tener claro. No puedo llegar a mitad del camino y nos vamos a preguntar, por ejemplo, esta pregunta 7. ¿Cuándo se va a hacer? Pues entonces, ahí vea y coja su cronograma. Bueno, ahora sí, vayan poniendo más atención porque ya la cosa empieza a meterse, como dice, cada vez nos estamos metiendo más en la boca del lobo. Bien, yo necesito para iniciar, después de haber planificado, tener claro mi situación inicial, mi punto de partida. Yo necesito saber dónde estoy y para dónde ir y cómo hacerlo. Entonces, mi punto de partida es establecer el conflicto. ¿Cuál es la situación inicial? Tengo que ver con qué herramientas de diagnóstico puedo trabajar. Entonces, allí se me ocurre definir un proyecto y empiezo a establecer cómo hacerlo. Ese es mi punto de llegada en la que tengo que mejorar ese conflicto, transformarla en solución, disminuirla, eliminarla, llegar a una situación futura mejorada, deseada, y además también cuento con herramientas de mejoras. Entonces, un antes y un después. Un antes presente, un después futuro. De esa forma, yo voy a pasar de una situación negativa a una situación positiva. Es lo que yo necesito hacer cuando empiezo a plantear mi diagnóstico. Entonces, un requisito fundamental para formular un proyecto es tener claro el problema. El problema me va a permitir establecer un diagnóstico y de esa forma yo puedo crear un proyecto, diseñar un proyecto de manera clara, completa, sistémica y coherente. Bien. Y por allí ya se empieza a preparar el diseño. Bien.
Dice que por preparación se considera a todo trabajo que va desde la identificación de la idea hasta prácticamente la parte de análisis de involucrados, problemas y objetivos. Pónganle atención porque esta parte les va a servir para los siguientes trabajos. Entonces, se recomienda que empiecen a iniciar el proceso identificando también los involucrados. Son ellos los que le van a dar la información del problema central. Y adicionalmente a esto, empiecen a culminar porque llegaremos al diseño del proyecto a través de una matriz de marco lógico, por hablar en este caso específico. Luego de preparar el diseño, una vez que ya esté diseñado, ese diseño debe ser flexible, debe ser adaptativo, empiezo a utilizar herramientas metodológicas para empezar a desarrollar, siguiendo al pie de la letra, todos los detalles planteados. Bien. Entonces tenemos inicio de ideas. ¿Cómo empezamos las ideas? Las ideas las vamos a encontrar en las etapas o fases del ciclo de los proyectos. Pues bien, tenemos que identificarlas y más que todo las ideas tienen que ser las de alto interés, no cualquiera. Más que todo por el problema que tenemos que identificar, porque yo quiero que el proyecto tenga costos razonables. Sin embargo, puede existir alguna jerarquización, es decir, ¿cómo me doy cuenta cuál es más interesante o cuál es menos interesante? Yo tengo que empezar a definir ciertos criterios de prioridad entre importante, urgente, pertinente, entre otras cosas. Segundo, hay que definir los objetivos. Dice que el objetivo es el propósito, es el motor del proyecto, es la razón de ser. Para ello es importante definirlos bien, formularlos con precisión y lograr que todos estén de acuerdo para que con claridad se conozca la situación inicial. Luego pasamos a la parte de diseño, estoy hablando de manera macro. Ya en la fase de diseño tengo que estudiar, analizar de manera explícita, detalle, todas las opciones razonables. Selecciono la mejor y adicionalmente defino ya todas las técnicas detalladas, las operativas, las económicas, las funcionales, entre otras cosas. Luego llegamos a la etapa de análisis y aprobación. En esa etapa de análisis y aprobación, yo ya empiezo a tomar decisiones para que ésta pueda ejecutarse o no pueda ejecutarse. Una vez que empezamos a ejecutar, ya tengo que coger mis diseños, tengo que empezar a darme cuenta cómo es el desarrollo de las fases, voy ejecutando lo que hablamos en la eficiencia y la eficacia, es decir, voy manejando recursos, voy viendo los plazos, voy viendo que se vayan cumpliendo las metas, entre otras cosas. Y una vez que ya se empieza a desarrollar el proyecto y pensando ya a futuro, yo tengo que empezar a realizar evaluaciones ex post y podemos darnos cuenta que desde la planificación hasta la etapa de operación yo tengo que hacer evaluaciones, o sea, la revisión, las supervisiones nunca van a dejarse de lado. Esto me va a dar experiencia, me va a ayudar a tener más conocimientos y poderlos aplicar, lógicamente, lo positivo en futuros proyectos. Finalmente se llega a la etapa 1, se está finalizando la etapa 1, en donde tenemos el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de estrategia. Para adentrarnos en la etapa 2, que es el diseño del proyecto a través de la matriz de marco lógico para nuestro caso específico de estudio. Bien. Entonces, vamos a hacer un recuento de cómo es la secuencia de formulación del proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. El problema debe estar claro. Identificar. Ah, ya vi, aquí está una llaga, decimos. Muy bien. Entonces le empezamos a preguntar al paciente, a los familiares, ¿dónde está la llaga? ¿Por qué está allí? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó? Entre otras cosas. Esta gente me va a dar información que yo la voy a poner dentro, de voy a ponerla dentro de esa matriz.
Con esa información de los involucrados empiezo a armar un organigrama al que le llamo árbol de problemas. Si pueden ver el organigrama, miren, ya lo organizo bien mediante una relación causa-efecto. Luego el paso 4, de pasar de una situación negativa, ahora paso a una situación positiva, ese árbol de problemas lo transformo en un árbol de objetivos. ¿Sí? Es lo que yo quiero solucionar, ¿sí? Mi situación mala y mi situación a la que yo quiero llegar en el futuro. Luego trato de ver todas las posibles opciones de solución, con qué herramientas, con qué medios, cómo lo voy a hacer, entre otras cosas, hasta que llego a plantear ya mi diseño de estrategias para plasmarlo en el diseño del proyecto. Entonces, los proyectos deben ser participativos, deben ser una actividad constante de los involucrados. Ese es el proceso de cómo tienen ustedes que realizar los proyectos de manera técnica aplicando metodologías. Bien, veamos la definición del problema. Bien, vamos entonces con el paso número 1. ¿Dónde empieza la idea? ¿Cómo se origina la idea? Miren, estamos en el paso a paso. Bien. Esa idea se origina en el proceso de planificación, ¿sí? Allí pueden surgir muchas ideas de diferentes ámbitos. Bien. No sin antes aclarar lo siguiente. No confundir los problemas, ¿sí? Veamos lo que dice. Un problema, su existencia, si existe, están limitados, no están limitados, ¿ok? Son problemas abiertos. Estos son los que nosotros vamos a solucionar. Estos son los que me competen. Para esto es que yo voy a armar los proyectos informáticos. Si están fijadas las limitaciones, entonces tenemos problemas cerrados. Estos problemas cerrados son los problemas de la profesión, que me dice, haga una programación lineal, determíneme la solución de la siguiente ecuación, hágame una base de datos, entre otras cosas. Más bien, estos problemas profesionales yo los cojo como herramienta para crear soluciones a los problemas que quiere o que encontramos dentro de un contexto. Entonces, aclaremos clarito. ¿Sí? Dice que el problema me representa. Miren, el problema no es la ausencia de algo. Muchas veces decimos, ¿cuál es tu problema? No tengo plata, no tengo dinero. No es el problema. Entonces, ¿qué dice? Es una situación o estado negativo. Entonces, ¿cómo diría yo? No tengo la suficiente cantidad de plata. O tengo insuficiente cantidad de plata. Lo que tengo de dinero no me alcanza. Es muy poco. Miren, es poco dinero, que no es lo mismo a que no tengo dinero. Eso me está reflejando un estado negativo de la realidad. Me está afectando a un grupo. Me está afectando a alguien de un lugar geográficamente. Entonces, si alguien me pone en algún trabajo que el problema no es tener dinero, no tengo computadoras, no tengo internet, eso no es el problema y yo le pongo 0. ¿Sí? Yo puedo poner insuficiente dinero, puedo poner lento servicio de internet o lento el internet para mis clases, puedo poner daños en la cámara, en mi webcam, entre otras cosas, pero no puedo poner no tengo cámara. Dice que el problema debe tener ciertas características. Primero, que el problema debe ser parecido a una radiografía. En una radiografía nosotros vemos y observamos todo. Observamos todo absolutamente. Dice que el problema tiene las características, tiene las características siguientes. Debe ser de la realidad, no de la imaginación. Debe ser verificable, yo lo puedo verificar. Debe tener solución, debe tener orígenes, es decir, quién lo generó, y debe tener consecuencias. Todas esas cositas tenemos que analizar del problema.
Albert Einstein, allá por los años 60, inicios de los 70, quizás antes de que muera, él mencionó algunas cosas. Dice que es más importante para el desarrollo de la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. ¿Se dan cuenta? No empiecen a correr por empezar a hacer el sistema. Primero vean si el sistema les va a servir. Entonces él hace la siguiente reflexión. Hay que desencadenar la investigación, es decir, empezar a buscar elementos, teoría, fundamentación, información. Hay que tener vías de acceso al campo del conocimiento, es decir, cuántas formas de solucionar yo puedo tener identificando el problema. Si tengo dudas, empiezo a investigar, recolecto materiales, hago la del investigador, me refiero al de detective, y empiezo a condicionar los resultados. Si nosotros queremos continuar haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes, vamos a ser insensatos como lo definió Albert Einstein. Veamos algunos ejemplos pequeñitos de problemas para ya irnos ejercitando. Miren, ¿ve? Bajas notas, bajas calificaciones en mis problemas. Bajas ventas en mis problemas. Bajo peso. Incremento de la economía. Miren, así, ¿ve? Ahora sí analizamos. ¿Por qué tengo bajas calificaciones? ¿Por qué tengo bajas calificaciones en gestión de proyecto? Porque mi preparación fue baja, entonces mis resultados son bajos. O si quiero mejorar, me preparo más, mi nota sube. Bajas ventas, poca oferta, poca demanda. ¿Sí? Es decir, hay poco que vender y poco que comprar. Bajo peso, consumo menos, como menos alimentos, bajo peso. Y así sucesivamente. Veamos otros ejemplos. Tenemos un cuadrito en la parte izquierda, tenemos los ejemplos incorrectos, en la derecha los ejemplos correctos, cómo tienen que formularse. Bien, hace falta un sistema antivirus, hace falta. Entonces, lo correcto sería, existe alta afectación de virus al hardware y al software. Hay que desarrollar una aplicación informática. Proponer algo no es un problema. ¿Sí? Los procesos manuales en la empresa, en el área de contabilidad de la empresa Y son deficientes. Ausencia de un sistema operativo en el laboratorio 201 de la FACS. Lo correcto sería sistemas operativos incompatibles, desactualizados, en o con las computadoras del laboratorio 201 de la FACS. No se cuenta con suficiente infraestructura tecnológica para clases virtuales. Lo que podríamos poner correctamente, elevado déficit de infraestructura tecnológica para las clases virtuales. No hay mantenimiento de los laboratorios. Prácticamente no sirviera ninguno, ¿verdad? Insuficiente mantenimiento, porque sí le hacen. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo formular problemas. Bien. Tenemos un tercer ejemplo. Ahora ya lo estoy identificando con una relación causa-efecto, en donde en medio tengo mi problema central, abajo tengo las causas y arriba los efectos. Bien. Problema central, alta afectación de virus al software y hardware del laboratorio 201 de la FACS. Causas, uso de archivos con virus informáticos, reducción de páginas o archivos no confiables, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto me está generando? Se me está perdiendo la información, me está dañando los equipos y en general tengo pérdida de recursos y de seguridad de gestión de la información. Vayan poniendo atención, estos necesitan para sus deberes. Ingeniero, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Ahí. A la próxima. Ya, un ratito ya. Gracias. ¿Alguna preguntita? Solo lo quería tomar como guía esos problemas, para tenerlo. No, y no se preocupe, de todas maneras la clase la va a tener grabada y la diapositiva la tiene en la plataforma del TIC, ¿no?
¿De acuerdo? Ah, listo, Hola. gracias. Sí, entonces no te preocupes que tiene las diapositivas en la plataforma del DIN, ya están subidas toditas, de todas las clases, de todo el semestre, y las clases con las explicaciones las van a tener, normalmente entre 24 y 48 horas se suben a la plataforma, ¿no? Bien. No se sientan aburridos. Lo que quiero que se den cuenta, y es por eso estoy yendo despacio, tratar de explicar de la manera más detallada. No sé si a ustedes les dije, lo que yo les estoy dando, lo que ustedes están viendo como gestión de proyectos, particularmente esto es un curso que cuesta de $600 hacia arriba, hasta 1.500. Segundo, pónganle en atención porque si ustedes quieren sacar la certificación PMI o PMO en proyectos certificados, ya ustedes están avalando, en este caso, con más de 100 horas académicas, 128 horas académicas hablando de un semestre que les avala, es decir, tienen el boleto para sacar la certificación, cumplirían el requisito. Y lo más importante es que empiecen a razonar y a reflexionar porque es la forma como se llevan los proyectos. Yo soy ingeniero eléctrico, les dije. A mí me ha servido muchísimo todo esto. Si antes los hacía más o menos los proyectos, ahora estoy seguro que los hago muy bien. Y por esa razón los clientes me buscan, me contratan, porque saben que sí satisfacen sus requerimientos con mis servicios profesionales. Entonces, pónganle en atención y aparte de eso, que ustedes esto necesitan también para las tareas de la materia y lo van a necesitar para su proyecto de tesis. Van a darse cuenta cuando vean las tesis, desarrollo de la tesis, van a darse cuenta que van a requerir de todos estos elementos. Y por eso que tienen que ponerle atención. Bien, ¿qué características adicionales tiene el problema? Dice que el problema es la causa de un conflicto o malestar y tengo que establecerlo desde cuándo ocurre. ¿Por qué es necesario realizar un proyecto para darle solución? El conflicto, en cambio, es una situación insatisfactoria que ocurre. Es decir, que tengo que darme cuenta qué sucede, determinar de describir claramente la situación compleja que estoy observando. Es decir, que el problema debe ser acotado, concreto, específico, abarcable, identificable. Debe contar con suficiente información básica necesaria. Debe tener claridad la causa que genera el conflicto y adicionalmente tiene que ser objetiva. Sí, tiene que ser objetiva. Recuerden, no debemos hacer ninguna mención a propuesta. Cuando hablamos del problema, no haga mención a propuesta, sino que céntrense en el problema. Vuelvo a reiterar, el problema es una situación negativa, no ausencia de algo. Negativa significa algo oscuro, algo insatisfecho. El problema me representa y describe una situación o estado negativo de la realidad. Es de ahorita. Pasó hace 10 años, ya pasó. Tienes que solucionar el problema de ahora. Tienes que solucionar el problema de ahora. Suponiendo, se me dañó la computadora. Ya está dañada la computadora. ¿Qué puedo hacer? Ya se me dañó, ya no puedo llorar. Entonces, lo que tengo que ver es si la computadora tiene solución, tiene arreglo. ¿Cómo la voy a arreglar? ¿Dónde la voy a llevar a arreglar? Y lo segundo es que si no tiene arreglo, ¿cómo voy a hacer para volver a comprar otra? Dice que para poder establecer una identificación sistematizada del problema, yo tengo que aplicar el árbol de problema. El árbol de problema, como lo dice ahí, es una técnica que me permite identificar una situación negativa, es decir, mi problema central. El enunciado del problema tiene algunas definiciones y características. Yo lo puedo poner como una frase de una oración gramatical o en forma de preguntas. Y esta tiene que describirme lo que yo veo en una fotografía. Ustedes ven en este momento,
Yo les puedo decir, a ver, describa lo que está viendo en la clase. ¿Qué ve en la clase? Veo una proyección con una lámina de fondo blanco, tiene una marca de agua del profesor, en la esquina superior izquierda tiene el nombre de la materia, tiene el nombre y el apartado del capítulo que estamos viendo, tiene un logotipo adjunto y en el intermedio tiene el número de página. ¿Sí? En la parte inferior derecha tiene el nombre del profesor y el año. Miren, estoy describiendo como que si fuera una fotografía. Debe ser una tendencia del problema. Debe especificarme. Estoy especificando lo que estoy viendo, lo que está ocurriendo. Y determino dónde está ocurriendo el problema. Aquí tenemos otros ejemplos de problema central, del enunciado del problema. Miren, ve, incremento de seguridad informática. Yo no puedo decir, no hay seguridad informática, no hay. No, lo que estoy haciendo es que se está incrementando. La gente me dice, no hay empleo. Si no hubiera empleo, ¿qué pasaría? Todo el mundo estuviera muriéndose de hambre. Entonces, reducidas oportunidades de empleo. No hay inversión, no es el problema, sino reducida inversión. No existe consumo productivo, sería incremento del consumo productivo. Podría poner sistemas informáticos sin calidad. Si fuera sin calidad ni siquiera funcionara. Entonces la calidad es baja. Aquí tenemos otros ejemplos de proyectos. Perdón, de problemas. Sin embargo, ya empiezo ahora sí a darme cuenta a qué campos, a qué ámbitos tengo que empezarle a identificar problemas y alternativas de solución. Pueden darse cuenta en el entorno político, en el grupo de personas que requieren necesidades, en infraestructuras tecnológicas, informáticas, en conectividad, automatización, IoT, robótica, mejoramientos de procesos, de manuales a informáticos, en fin, hay muchas áreas a donde nosotros podemos aplicarla. Y esta es la pauta de lo que ustedes debieron haber seleccionado su proyecto para el trabajo. Bien. ¿Cómo empiezo a determinar la necesidad? ¿Cómo empiezo a determinar una necesidad? ¿Cómo empiezo a generarme oportunidades? Bien, vamos con las ideas. Vamos con las ideas. Con esas ideas, yo empiezo a darme cuenta que quiero crear aplicaciones móviles y específicamente para Android. Miren, ya estoy especificando aplicaciones móviles para Android, porque yo puedo poner aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. Estoy haciendo para Android en vez de hacer para la iOS, creo que es la otra, ¿no? Bien. ¿Qué característica tiene esa idea? Pues yo quiero hacerlas para delivery. Se me ocurre para empresas que venden o lugares que venden comidas rápidas. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad o problema a satisfacer? Voy a satisfacer entrega de pedidos a domicilio. ¿Sí? Entrega de pedidos a domicilio. Miren cómo vamos dándole una secuencia lógica. Voy a ver ahora el otro ejemplo, aplicaciones IoT, Internet de las cosas, quiero buscar aplicaciones, quiero hacerlo. ¿Dónde? Quiero hacerlo en la parte ambiental, quiero hacer el monitoreo. ¿De quiénes? Del ruido, de material particulado, del aire, etc. ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Voy a satisfacer, a buscar resultados, indicadores de impactos ambientales en ciertas zonas de una ciudad. Miren cómo ya voy desagregando y particularizando para ver qué quiero hacer. Bien. Vamos a quedar allí, avancemos un poquito. Tenemos 60 y... Sí, avancemos un poquito. Unos 15 minutitos más. Análisis involucrado, para no perder el hilo, ¿no? Ahora vamos al siguiente paso. Nos vamos con el análisis involucrados. ¿Sí? Bien. Miren aquí, yo he puesto esta pared por una sencilla razón. Los involucrados siempre te van a poner una pared. Tú le quieres preguntar y no te quieren responder. Ellos te van a decirse entre sí, ¿esta gente qué quiere? Nosotros también lo podemos hacer, pero el cliente nos ha contratado para darle solución. Entonces,
Los involucrados o el análisis involucrado me permite identificar a los actores. Es decir, quiénes son las personas que me van a ayudar, quiénes son las personas que me van a informar. Ellos van a tener necesidades, van a tener expectativas o intereses. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los actores. Bien. El análisis de involucrado, escuchen, el análisis involucrado es una técnica, es una herramienta que me ayudan a elaborar estrategias y me permite explicar de manera sencilla el paso a paso de lo que yo requiero para diseñar mi estrategia, para diseñar mi proyecto. Bien. Hay muchas definiciones de involucrados. Aquí tenemos 3. Los involucrados también se los llaman stakeholders. Son las personas, grupos que tienen intereses a favor o en contra de un proyecto y que a través de sus actitudes o acciones pueden influir para el éxito o fracaso. Otra definición dice que son individuos, grupos, organizaciones que tienen un interés particular en el proyecto y que pueden movilizar recursos para afectar sus resultados de alguna forma. Dice que son individuos, organizaciones que están activamente relacionados para influir de manera positiva o negativa en la ejecución de los resultados del proyecto. Entonces ya nos damos cuenta, en otras palabras, es el entorno, el contexto del lugar a donde nosotros vamos a realizar el proyecto. El análisis involucrado me permite evaluar el ambiente del proyecto, es decir, saber dónde nos vamos a enfrentar y con quién nos vamos a enfrentar. Permite comprender las características o intereses de esas personas, del cliente, de los usuarios, etc. Entonces, tenemos que elaborar estrategias para reducir los riesgos y tener mayor aceptación. Por esa razón se realiza el análisis de involucrado. Bien. Ustedes observan en la figurita allí que llega el técnico al lugar a donde va a realizar el trabajo. Y el señor le dice, hola, soy Juan, y usted, soy ingeniero. Y el otro, no le interesa que sea ingeniero. Los títulos no nos hacen. En lo personal, bueno, en la lámina porque tengo que poner, pero cuando yo me presento, pongo un correo, pongo un WhatsApp, yo pongo saludos cordiales José Basurto. Hola, ¿cómo estás? José Basurto, para servirle. Yo no le digo soy doctor, soy ingeniero, soy magíster, no. No me interesa. Mi nombre es José Basurto. Entonces, estos son los errores que no se tienen que cometer cuando usted va a incursionar en un proyecto. Por eso dice TIC de ayuda. Dice que hay que realizarlo en forma grupal, no hacerlo en forma personal, sino de manera grupal. Haga agrupar a la gente para poder conversar con ellos. ¿Sí? Implica un trabajo de investigación. Es complejo porque tienes que estar investigando, analizando, haciéndola de detective, pero lamentablemente es necesario descubrirlo. Bien. Ahora nos vamos a lo que yo le llamo el juego de las 7 diferencias. Bien, miren, llega a hacer su diagnóstico de manera tradicional y cómo se haría un diagnóstico de manera participativa. De manera tradicional, miren, aquí tenemos sentadito a uno de los involucrados, pero a los involucrados que están acá no los toma en cuenta para nada, los minimiza. El señor está casi confortable, persuadiendo de su vehículo, ¿sí? Mientras él está sentado, me refiero al involucrado, el especialista está, en este caso, bien parado y con su tableta, ¿verdad? Entonces, acá es diferente, a todos los tiene de frente, todos están en la misma posición. Las diferencias, ¿cuáles son? Dice, ¿cuáles son los errores que comete el técnico? Bien. Y aquí lo dice específicamente. El técnico no se coloca en una posición propicia para el diálogo. Aquí, ¿ve? No se coloca en una situación propicia para el diálogo. O sea, marcas una diferencia como de jerarquía. El vehículo introduce un factor de prestigio social. O sea, imagínense, el señor al final tiene su vaquita, su burrito por ahí. El cuestionario escrito redice la posibilidad del diálogo. No tengan de esta manera, sino así.
La mujer y los niños no tienen participación. Miren, ve, acá está, lo minimizan. No se visualizan los temas, no hay trabajo grupal y el técnico tiene toda la iniciativa. No cometan esos errores. Son errores. Bien. Vamos a quedar allí entonces. Esto ya lo hacemos con cabeza fría, cabeza fresca en la siguiente clase. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, hacerlo. Vamos a ocultar alguna duda, alguna situación que ustedes requieran. No se olviden la tarea, por favor, para el día domingo. De sobremanera, recomiendo que hagan las preguntas o dudas necesarias, ¿no? Igual apenas tenemos 25 compañeros de 30 y algo. No sé qué estará pasando con los demás. Yo sé que Brian Mero continúa mal etiquetado. Freddy Benítez, lo mismo. La próxima clase... Profe, lo que pasa es que tuve inconvenientes con el internet, entonces vine a la casa de un vecino a pedir el servicio, entonces... Ya, cuando es Esto así, no. entonces me envía un mensajito al chat, por favor. No sé Dale, qué pasa con disculpe, Freddy igual. Benítez, por favor. Próxima clase, de entrada los voy a sacar de clase, ¿no? Sí. Steven Chuez también. ¿Chuez o Choez? Steven. Chues, ingeniero, buenos días. Chuez. Ajá. Se equivocaron en el registro civil o tu papá fue borracho a inscribirte. Porque no diga eso. Mi apellido No, es es así. que te digo eso porque o sea, en los tiempos antiguos, cuando uno nacía, el papá de nosotros, se iba a inscribirte al registro civil y ya se pegaba una borrachera con el notario. Y ya medio humo, pues ya escribían mal, por eso te pregunto. No, para nada. Yo sí tengo una inquietud, ingeniero. Dígame. Lo que es en la presentación del primer trabajo, no sé si se genera una pequeña revisión usted antes primero o después usted No. A nos va ver, a corregir. no. Primero que no se debería revisar antes de, ¿sí? Porque si ya se revisa, ya se está haciendo una corrección y se llevaría ventaja de un grupo sobre otro. Claro, ya. Ya. Segunda situación, estoy hablando en general, ¿no? Segunda situación, cuando tú vayas a presentar una oferta a un cliente, tú no le dices al cliente, revísela a ver cómo está. Tú ya le presentas. Y cuando ya le entregas es que el cliente se va a dar cuenta de algunas cosas. Mire, pero aquí le falta esto, se me ocurre. Aquí en la proforma no me le puso forma de pago. En la proforma no me le puso la garantía, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya, ok, ya voy a revisar y le vuelvo a hacer. Entonces, el proceso de entregar los deberes no es sacar un deber perfecto. El propósito de los deberes es que empiecen a demostrar lo que ustedes están entendiendo, de la materia, lo que ustedes están investigando. Bien. Otra cosa, y buena la pregunta, Steven fue el que preguntó, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes de que pregunten, y gracias Steven por la participación, porque así vamos aclarando muchas dudas que quizás algunos la tienen y no la preguntan. Ustedes ya tienen toda la materia en la plataforma, por lo tanto tienen que empezarla a revisar. Tienen el instructivo de la materia, perdón, del deber, de todos los deberes, en lo que les indica qué quieren hacer, qué les piden y cómo tienen que hacerlo y qué tienen que poner. Están las clases, si no estuvo en clase, vaya incluso tienen la guía de estudio también, la guía de estudio también la tienen. Entonces no se pueden quejar por información. Entonces, ¿dónde está la contraparte? La contraparte son ustedes. Me refiero a dónde está. ¿Qué están haciendo? Tienen que revisar, tienen que hacer sus estudios o actividades autónomas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, Steven, si tienes alguna falla en el deber. Y a propósito, yo en los deberes, en el momento que le doy la nota, yo les indico en qué fallaron. Tienes errores en esto, en esto, en esto, y también les puedo decir, por qué está bien. Perfecto, el trabajo estuvo muy bien, excelente. También les digo eso. ¿Ya? Porque estamos en un proceso de aprendizaje.
¿sí? Entonces, tranquilo, no se preocupen, estamos para, estamos para nosotros aquí aprender. Estamos entonces Ingeniero, yo decididos tengo otra duda. para aprender, ¿no? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Hola. Sí, le escucho. Lo que pasa, lo que pasa es que usted dijo al iniciar la clase, estaba explicando una parte de que un proyecto no se puede hacer solo porque llega al punto de que colapsas, ¿verdad? Ajá, En el caso mío, parte de mis integrantes no recibo respuestas de ellos ni colaboración. ¿Qué podría hacer yo ahí? ya. Bien. Puedo avanzar una parte del proyecto, pero Ya, a ver, escúchame eh, un ratito. a ver un momento que voy a Te la voy a colapsar poner y ahí qué puedo práctico. hacer. Te la voy a poner práctico. ¿Ya? Bien. En la vida profesional, generalmente te dicen, arman una comisión. La comisión es el grupo, un grupo de equipo. Y te vas a dar cuenta, en el momento que ya practiques tu ejercicio profesional, en que nadie del grupo te quiere ayudar o no te va a ayudar. Uno te van a decir, ¿sabe qué? Hazlo tú allí que después me explicas. Otros te van a decir, yo lo lamento, ahorita estoy ocupado. Y habrán otros que no te dirán nada. Si tu jefe te dijo que debes entregar un informe, un proyecto, tú no puedes ir con las manos vacías ante tu jefe. ¿Sí? Tienes que llevarle algo, tienes que llevarle lo que él te pidió. ¿Ya? Primero. Segundo, cuando dije que los proyectos no se hacen solos, no te dije que no se pueden hacer solos. ¿Sí? Sí se los puede hacer solo, pero no deberían hacérselo solo. En este caso, dentro de los riesgos que tú estás teniendo, y ya me está dando la razón de lo que explico, eso es uno de los riesgos que tenemos en proyectos, que la gente no colabore. Solución, tienes que entregar el proyecto y si tú te das cuenta que los compañeros no te han aportado, cuando envíes el deber, en el encabezado no ponga los nombres de ellos, solamente pon tu nombre. ¿Sí? Cosa que de esa manera tú solo tienes las notas y los otros no tienen. ¿De acuerdo? Listo, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Bien. Parece que nadie más. Se les agradece. Nos vemos Dios mediante el día jueves. Gracias por su atención. Que tengan un lindo día. Bendiciones y cuídense. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, nos vemos.